Entró en el restaurante de 5 estrellas empapado, un enorme pastor alemán con una oreja llena de cicatrices y barro en las patas. El gerente gritó para llamar a seguridad. Los comensales adinerados lo miraron con repugnancia, pero al perro no le importó. Pasó junto a todos ellos y se dirigió directamente hacia el solitario multimillonario sentado en las sombras, un hombre que llevaba 5 años sin sentir calor en sus piernas paralizadas. El perro apoyó su pesada cabeza en la rodilla del anciano, y por primera vez en una década, el multimillonario lloró. Nadie sabía que ese momento desencadenaría una revolución que reuniría a una familia rota y salvaría a un veterano olvidado de las calles. Lo que sucedió después de esa noche lluviosa te hará abrazar a tus seres queridos con más fuerza y creer que el amor puede curar incluso las heridas más profundas. Antes de empezar, dime desde dónde nos ves. Indica tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que nadie debería quedarse atrás en la tormenta, pulsa el botón de suscribirse, porque esta historia, esta en concreto, podría devolverte la fe en el poder de una segunda oportunidad. La lluvia en Seattle no caía. Caía como un juicio, una cortina gris implacable que buscaba ahogar la ciudad bajo el peso del Pacífico. Era Nochebuena, pero las calles no guardaban un silencio sagrado. El viento aullaba a través de los cañones de acero del centro de la ciudad, azotando las oscuras aguas del estrecho de Puget contra los muelles. Esa noche, la ciudad era un cuadro de luces borrosas y sombras temblorosas, donde el frío se filtraba no solo en los huesos, sino en el alma misma. En la esquina de Fourth y Pike, un letrero de neón libraba una batalla perdida contra la tormenta. Se suponía que debía decir el ancla de hierro, un faro de la gastronomía de alta gama, pero un cortocircuito en la D y el cableado había parpadeado y se había apagado hacía horas. Ahora solo emitía un zumbido con una palabra solitaria y desesperada en rojo. Ancla. Para Caleb Sterling, esa palabra era una mentira, pero necesaria. Caleb Sterling, de 32 años, era un paisaje esculpido en granito y abandonado a la lluvia durante demasiado tiempo. Era alto, con los hombros anchos y encorvados de un hombre que había llevado mochilas pesadas y cargas aún más pesadas. Su rostro era un mapa de ángulos marcados y barba incipiente. Sus ojos del color del mar en tormenta, alertas, cansados y con un dolor que parecía más viejo que su edad. Llevaba una chaqueta de campo descolorida que había perdido su impermeabilidad hacía 2 inviernos. A su lado caminaba Ranger 5, una criatura que parecía haber salido de un mito teutónico más que de un callejón moderno. Era un enorme pastor alemán con un pelaje de color sable oscuro, negro como una noche sin luna, mezclado con el marrón de la tierra seca. Sus movimientos eran fluidos, la gracia de un depredador controlada por una disciplina absoluta. Una cicatriz irregular le recorría la oreja izquierda, un recuerdo permanente de una bomba en la carretera en un desierto al otro lado del mundo. Solo agua, Ranger, susurró Caleb, con la voz ronca por el frío. Miró el letrero parpadeante del ancla. Parecía un bar de mala muerte, el tipo de lugar al que iban los marineros y los hombres destrozados para olvidar sus nombres. Solo necesitamos agua y 5 minutos de calor. Ranger levantó la vista, con sus ojos ámbar inteligentes y confiados, y empujó la mano helada de Caleb con su hocico húmedo. Caleb empujó la pesada puerta de roble. La transición fue violenta. El rugido del viento se acalló al instante, sustituido por el suave y melódico zumbido de un cuarteto de cuerda que tocaba Noche de Paz. El aire no solo era cálido, estaba perfumado con romero tostado, burdeos caro y dinero antiguo. Caleb se quedó paralizado. Aquello no era un antro. Las lámparas de cristal colgaban del techo como lágrimas congeladas. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino tan blancos que podían cegar a un hombre. Hombres con esmoquín y mujeres con vestidos de seda conversaban en voz baja. «Señor». La voz era aguda como el crujir de una ramita seca. Un hombre les bloqueó el paso. El gerente, un hombre delgado como un pájaro, con el pelo peinado hacia atrás y un traje que costaba más que la camioneta de Caleb, los miró con desdén
y sus ojos se posaron en las botas empapadas de Caleb y en la enorme bestia que tenía a su lado. «Estamos completos», mintió el gerente, con voz llena de desdén. «Y desde luego, no admitimos animales. Tienen que marcharse ahora mismo». Caleb apretó con fuerza la correa de Rears. Sintió cómo la vergüenza le invadía el pecho, caliente y amarga. No era un mendigo, era sargento. Pero esa noche no era más que una molestia mojada en el mundo de los ricos. «Mi perro necesita agua», dijo Caleb con voz baja pero firme. «Hace mucho frío ahí fuera. Solo un cuenco de agua y nos iremos». «Este es un restaurante de lujo, no una perrera», dijo el gerente con desdén, mientras buscaba una radio en su cinturón. «Váyanse o llamaré a la policía». Al otro lado de la sala, en la sombra más profunda de la mesa de la esquina, un par de ojos azul acero observaban la escena. El mayor Silas Vance, de 75 años, estaba sentado en su silla de ruedas como un rey en un trono roto. Era un hombre en decadencia, su cuerpo era un caparazón que lo había traicionado, pero su rostro seguía siendo una fortaleza. Profundas arrugas tallaban cañones en su piel, y su cabello era un corte militar corto, sal y pimienta. Llevaba un esmoquín que le quedaba perfectamente. Sin embargo, parecía incómodo, como un lobo obligado a llevar lana de oveja. Sobre la mesa, frente a él, había un costillar, intacto y enfriándose. Una copa de Pinot Noir, oscuro como la sangre, permanecía intacta. Silas observó al joven que estaba en la puerta. Vio la forma en que Caleb se mantenía de pie, con los pies separados a la altura de los hombros y el cuerpo ligeramente inclinado para proteger al perro. Vio la chaqueta, el parche descolorido de la USMC que había sido arrancado pero que dejaba una silueta fantasmal en la manga. «Te conozco», pensó Silas, con el fantasma de un recuerdo agitándose en su pecho. «Conozco esa postura, conozco ese orgullo y conozco ese hambre». Silas miró al perro. La bestia era magnífica. Mientras el joven estaba tenso, listo para luchar o retirarse, el perro estaba tranquilo. Estaba escudriñando la habitación, no en busca de comida, sino de amenazas, o quizás de algo más. De repente, Ranger se movió. No fue una embestida, fue una decisión. El perro ignoró el chillido de protesta del gerente. Ignoró el tirón de sorpresa de Caleb en la correa. Ranger entró en el comedor con un paso pesado y decidido. El sonido de sus garras sobre el suelo de mármol pulido se impuso a la música. «Oiga, saque a esa bestia de aquí». El gerente chilló, persiguiéndolos. Caleb tropezó hacia adelante, tratando de sujetar la correa. Pero Ranger era 32 kilos de músculo y determinación. «Ranger, detente», siseó Caleb. Pero Ranger no se detuvo. Pasó junto a los aterrados miembros de la alta sociedad, junto a los camareros, paralizados con sus bandejas. Caminó directamente hacia la esquina, hasta la mesa donde el anciano estaba sentado en la silla de ruedas. Silas no se inmutó. Observó cómo se acercaba el animal, una forma oscura que emergía de la luz. Ranger se detuvo justo delante de la silla de ruedas. El perro miró profundamente a los ojos de Silas. Era una mirada que despojaba los miles de millones de dólares, el imperio inmobiliario, el traje caro y las piernas paralizadas. Era una mirada que veía al soldado bajo la ruina. Lentamente, con un gemido de satisfacción, Ranger bajó su pesada cabeza y la apoyó suavemente sobre las rodillas de Silas. La sala Bow se quedó en silencio. Silas miró hacia abajo. No sentía las piernas. Los nervios llevaban muertos 5 años, pero sentía el peso. Sentía la presión de la vida contra sus miembros muertos. Vio la oreja cicatrizada del perro, una línea irregular de tejido blanco contra el pelaje negro. Un recuerdo pasó por la mente de Silas. 1968, Kansas. La lluvia, el barro, el olor a cordita y el calor de un compañero de armas que lo sacaba de los escombros. La sensación de que no estaba solo. No había sentido ese calor en 20 años. Su mano, nudosa por la artritis y la edad, se levantó del reposabrazos. Temblaba violentamente. Extendió el brazo. Sus dedos rozaron el pelaje áspero y húmedo entre las orejas de Rears.
El perro cerró los ojos y se inclinó hacia el contacto, dejando escapar un largo y suave suspiro que vibró a través del armazón de la silla de ruedas. Una lágrima, caliente y extraña, brotó del ojo izquierdo de Silas. Recorrió las profundas arrugas de su mejilla y cayó sobre su mano. Luego otra. La barrera que había construido alrededor de su corazón durante décadas se resquebrajó. Señor, el gerente llegó sin aliento y con el rostro enrojecido. Lo siento mucho, señor Vance. Haré que seguridad se lleve a este asqueroso inmediatamente. Aléjese de él. Extendió la mano hacia el cuello de Reyes. No lo toque. La voz no era la ronca de un anciano. Era la orden de un comandante. Atravesó el aire como un latigazo, dejando al gerente paralizado en el sitio. Silas levantó la vista. Sus ojos ya no estaban apagados. Ardían con un fuego frío. Miró al gerente y luego a Caleb, que estaba atónito junto a la mesa, sosteniendo la correa floja. Pero señor, tartamudeó el gerente, es un perro callejero, está mojado. No es un perro callejero, dijo Silas, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido peligroso. Es un marine. Silas miró a Caleb. Por un momento, el multimillonario de 75 años y el vagabundo de 32 se miraron a los ojos. Se produjo un entendimiento entre ellos, un lenguaje que solo hablan aquellos que han firmado un cheque en blanco a su país pagadero con sus vidas. Traiga una toalla, ordenó Silas, volviendo la mirada hacia el gerente. Una caliente y traiga un cuenco con agua y otro menú. ¿Otro menú, señor? Silas acarició la cicatriz de la oreja de Reyes, con la mano firme por primera vez en toda la noche. Sí, dijo Silas en voz baja. Se quedan. Son mis invitados de honor. El camino se adentraba más en el desierto. El polvo rojo se depositaba en una fina capa sobre el parabrisas. No habían visto otro vehículo en 16 kilómetros. El silencio del desierto, antes amenazador, ahora parecía un frágil manto de seguridad. Lo hemos perdido, dijo Kai, recuperando un poco el color en las mejillas. Metió la mano en su maltrecha mochila y sacó un teléfono. No era un smartphone moderno, sino un viejo teléfono plegable resistente, un móvil desechable que guardaba para emergencias. Tengo que llamar al señor Henderson, mi abogado en Salt Lake, avisarle de que vamos para que tenga los papeles listos. Hazlo rápido, le advirtió Silas, mirando el dispositivo con cansancio. Esos aparatos antiguos aún pueden ser rastreados si están encendidos el tiempo suficiente. Kai lo abrió y lo encendió. Le llevó un momento encontrar señal allí, y las barras aparecieron lentamente, una por una. Marcó el número. Antes de que pudiera sonar, una llamada entrante apareció en la pequeña pantalla monocromática. Número desconocido. Kai lo miró fijamente, con el pulgar suspendido sobre el botón verde. Una fría sensación de pánico lo invadió. Miró a Silas, que solo negó con la cabeza con severidad. Kai respondió y puso el altavoz para que Silas pudiera oír. Hola, hermanito. La voz era suave, culta y totalmente desprovista de calidez. Era la voz de las salas de juntas y las adquisiciones hostiles. Era Marcus. ¿Cómo? Susurró Kai, con la garganta apretada. ¿Cómo te he encontrado? Oh, Kai, siempre has sido ingenuo. ¿Crees que tirar un collar te hace invisible? ¿Crees que no tenía planes para tus planes? Marcus se rió, un sonido seco y crujiente como hojas muertas. Te he estado observando desde que te fuiste del funeral. Sabía que huirías. Contaba con ello. De hecho, lo esperaba. ¿Por qué? Preguntó Kai, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y creciente ira. Porque estás demostrando que tengo razón, Kai. Mírate, huyendo al desierto con un camionero desconocido, robando un perro de servicio, actuando de forma irracional, paranoico, con riesgo de fuga, peligro para ti mismo y para los demás. Me estás escribiendo el informe de la audiencia de competencia. Gracias. Mientras tanto, a 800 kilómetros de distancia, en una lujosa oficina de Salt Lake City, Arthur Henderson, un hombre corpulento de mirada amable y agudamente jurídica, fruncía el ceño ante la pantalla de su ordenador. Acababa de activarse una alarma silenciosa. Era la baliza de emergencia del teléfono desechable de Kai, una función que Arthur había insistido en incluir.
Mostraba una ubicación en lo profundo del desierto de Nevada, a kilómetros de cualquier carretera principal, y mostraba una llamada activa desde un número bloqueado. Arthur no lo dudó. Cogió el teléfono de su escritorio y marcó un número directo que esperaba no tener que usar nunca. Soy Henderson. Necesito que me ponga con la patrulla de carreteras de Nevada. Es una emergencia que afecta a un cliente muy vulnerable. Sí, tengo las coordenadas. De vuelta en la camioneta, la voz de Marcus continuaba, rebosante de falsa compasión. Se acabó, Kai. El jueguecito ha terminado. Ya puedes dejar de conducir. No vamos a parar, dijo Kai, con una repentina y sorprendente firmeza en la voz. Bajó la mirada hacia Bones, que lo observaba. Temblaba. Un violento temblor rítmico que hacía vibrar los cubiertos contra la fina porcelana. Clink, 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 clink. El sonido era pequeño, pero en el silencio del restaurante sonaba como una frenética señal de socorro. Silas apretó la mandíbula. El sudor le brotaba de la frente. Apuñaló la carne, falló, y el cuchillo chirrió sobre la porcelana. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos por la humillación y la rabia. Era multimillonario, era dueño de rascacielos. Podía comprar la ciudad, pero no podía cortar su propia cena. Se dispuso a tirar el cuchillo, a gritar al camarero para que se lo llevara, a refugiarse en la ira que había sido su escudo durante una década. Pero el cuchillo nunca llegó a golpear la mesa. Caleb se había inclinado hacia él. No habló. No dijo, «Déjame ayudarte» o «¿Estás bien?», palabras que habrían sido dagas para el orgullo de Silas. En cambio, Caleb simplemente deslizó el plato de Silas por el mantel hacia él. Fue un movimiento suave y táctico. Con golpes rápidos y precisos, Caleb cortó el costillar. No lo destrozó, lo diseccionó en cuadrados perfectos del tamaño de un bocado. Era la memoria muscular de un sargento que se aseguraba de que su escuadrón estuviera alimentado. La eficiencia de un hombre que había vendado heridas en la oscuridad. 1, 2, 3, 4 cortes. Listo. Caleb deslizó el plato hacia atrás. No hizo contacto visual. Inmediatamente tomó su propio tenedor y dio un bocado a sus papas, actuando como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si se tratara de un procedimiento operativo estándar. Silas se quedó paralizado. Los temblores de sus manos se calmaron poco a poco a medida que la adrenalina de su vergüenza se desvanecía, sustituida por una conmoción que le dejó sin aliento. Miró la carne y luego a Caleb. «Tiene buenas manos, sargento», dijo Silas con voz ronca. «Solo es mecánica, señor», respondió Caleb, sin apartar la vista de su comida. Problema y solución. Silas cogió el tenedor, comió un trozo de carne. Estaba fría, pero sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en 5 años. Sabía a dignidad. Silas buscó en su cartera una elegante pieza de piel de cocodrilo negro para sacar una tarjeta para el camarero. Al abrirla, la solapa de cuero se soltó, dejando al descubierto una ventana de plástico transparente. Dentro había una fotografía. Era una vieja Polaroid, con los colores desvanecidos en sepia. Mostraba a una niña pequeña, de unos 7 años, con un sombrero amarillo y sonriendo. Sus manos se extendían hacia la cámara. Caleb la vio. La imagen era un destello de luz solar en la atmósfera sombría de la mesa. «¿Tu nieta?», preguntó Caleb con delicadeza. Silas se quedó paralizado. Su pulgar se deslizó instintivamente sobre la foto, cubriendo el rostro de la niña. La luz de sus ojos se apagó, sustituida por un muro de piedra gris. «No», dijo Silas, con voz quebrada. «Es un fantasma, un vestigio de otra vida, una vida anterior al imperio». Cerró la cartera con un gesto definitivo que advirtió a Caleb de que no indaguera más. «Esta noche no hablamos de los muertos, sargento. Hablamos de los vivos». Caleb asintió, respetando el límite. «Entendido». «Dígame». Caleb Sterling Silas se inclinó hacia adelante, recuperando la intensidad. ¿Por qué un hombre con sus habilidades se adentra en una tormenta con una chaqueta que no podría detener un estornudo en busca de agua para un perro? Caleb suspiró y dejó el tenedor. «Porque el mundo ya no necesita habilidades como las mías, comandante. Puedo construir un puesto de mando en un pantano. Puedo asegurar un perímetro.
Puedo arreglar el motor de un tanque con una llave inglesa y una plegaria. Pero aquí fuera quieren títulos. Quieren que encajes en la cultura. No quieren a un viudo de 32 años que viene con un lobo de 32 kilos. Viudo con cáncer. Hace 2 años, Sarah. La mano de Caleb cayó sobre la cabeza de Ranger bajo la mesa. Le prometí que cuidaría de nosotros. Estoy fallando. Te rechazaron 15 veces. Empresas de seguridad, equipos de construcción. Ven el vacío en mi currículum donde me ocupé de ella. Ven al perro. Ven la mirada en mis ojos. Silas miró a Ranger. El perro dormía profundamente a sus pies, un ancla pesada y respirante. Luego miró el plato de Caleb, la forma limpia y precisa en que comía, la forma en que había manejado el cuchillo para Silas. Tengo un proyecto, dijo Silas de repente. Al sur de Seattle, la antigua base, ya la conoces. El depósito de suministros derelict. Caleb frunció el ceño. He oído que Vance Industries iba a derribarlo para construir condominios. Ese era el plan, dijo Silas. Pero los planes cambian. Quiero salvar la estructura. La obra de ladrillo es sólida. Artesanía de los años 40. Quiero convertirlo en un centro, en un refugio, un lugar para veteranos en transición, alojamiento, formación laboral, terapia canina. Caleb abrió mucho los ojos. Es una idea noble, señor. No necesito nobleza, espetó Silas. Necesito competencia. Necesito un director de proyecto. Caleb parpadeó, miró a su alrededor y luego se señaló a sí mismo. Yo, señor, soy carpintero. No tengo un título. Nunca he gestionado un presupuesto. No sé nada sobre el cumplimiento normativo corporativo. Tengo un edificio lleno de licenciados en administración de empresas con traje que saben todo sobre el cumplimiento normativo y nada sobre el honor, dijo Silas, alzando la voz. Me habrían visto luchar con esa estaca durante 1 hora y luego se habrían ofrecido a alimentarme como a un bebé para sentirse benevolentes. Tú, tú viste un problema, evaluaste el terreno y ejecutaste una solución sin despojarme de mi dignidad. Señor, solo era una cena. Una obra es un campo de batalla. Silas dio un golpe en la mesa con la mano. Los cubiertos saltaron. Es logística, es moral, es estructura. ¿Crees que construí esta empresa sabiendo cómo hacer hojas de cálculo en Excel? La construí sabiendo tratar a los hombres. Silas se inclinó sobre la mesa. El fuego de sus ojos azules ardía ahora con intensidad. No necesito un currículum, Sargento Sterling. No necesito que encaje en la cultura. Necesito a un hombre que entienda que cuando un hermano tiembla, hay que estabilizarlo. Necesito a un hombre que no deje a nadie atrás bajo la lluvia. Señaló con un dedo torcido a Ranger debajo de la mesa. Ese perro te confía su vida. Y durante la última hora, ese perro ha estado calentando mis piernas muertas. Ese animal acaba de darme la primera carta de referencia en la que he confiado en 20 años. Silas sacó una servilleta de la mesa y un bolígrafo de su bolsillo. Garabateó una dirección y una hora. Lunes por la mañana, solo 800 horas. No te pongas traje si no tienes. Ponte las botas. Tenemos trabajo que hacer. Caleb cogió la servilleta. Ahora le temblaban las manos, solo un poco. Miró al anciano, ese rey arruinado en su trono con ruedas, y sintió que una chispa encendía las frías cenizas de su propio corazón. Sí, señor, susurró Caleb, allí estaremos. Debajo de la mesa, Ranger soltó un largo suspiro de satisfacción, como si supiera que la misión había sido aceptada. El lunes por la mañana no llegó con el calor del sol, sino con el frío y estéril resplandor de las luces fluorescentes del interior de la torre de Vance Industries. El edificio era un obelisco de cristal y acero de 60 pisos que atravesaba el cielo gris de Seattle, un monumento al capitalismo que contemplaba la ciudad como un dios indiferente. Caleb Sterling estaba de pie en el ascensor, viendo cómo subían los números de los pisos. Llevaba un traje negro que olía ligeramente a naftalina y cedro. Era el único traje que tenía. Lo había comprado hacía 3 años para una boda, pero lo había usado por última vez en el funeral de Sarah. La tela le apretaba los anchos hombros,
una piel opresiva de recuerdos que no estaba preparado para desprenderse. A su lado estaba Ranger. El perro se había transformado. Llevaba un chaleco rojo con las palabras «perro de servicio» bordadas en hilo blanco. La alegría del parque y la vulnerabilidad de la tormenta habían desaparecido. Ranger estaba sentado con la espalda recta, las orejas girando como antenas de radar y los ojos ámbar escaneando las puertas que se cerraban. Estaba de servicio. El ascensor sonó al llegar a la última planta. La puerta se abrió para revelar un vestíbulo de mármol blanco y conversaciones en voz baja. La señora Sterling, una recepcionista que parecía más una modelo de pasarela que una secretaria, apenas levantó la vista de su pantalla. La sala de juntas está al final del pasillo. Están esperando. Caleb caminó por el pasillo. El sonido de sus botas había sido sustituido por el sordo golpe de los zapatos de vestir, pero las garras de Rares repiqueteaban rítmicamente sobre la piedra. Clic, 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 un metrónomo contando los segundos hasta la ejecución. Empujó las pesadas puertas de caoba. La sala de juntas era enorme. Una de las paredes era totalmente acristalada, lo que ofrecía una vista panorámica de la ciudad azotada por la lluvia. Una mesa lo suficientemente larga como para aterrizar un helicóptero dominaba el espacio. A su alrededor se sentaban 12 personas, hombres y mujeres, con trajes que costaban más que la camioneta de Caleb, con los rostros iluminados por la luz azul de las tabletas y los ordenadores portátiles. A la cabecera de la mesa se sentaba el comandante Silas Vance. Hoy parecía más pequeño. La silla de ruedas parecía engullirlo. Tenía el rostro pálido, la piel translúcida como papel pergamino y los ojos cerrados. Durante un aterrador segundo, Caleb pensó que el anciano había muerto. Caballeros y señora Croft. Una voz cortó el aire, suave y aguda como un bisturí. Este debe de ser nuestro invitado. Julian Thorne, de 45 años, estaba de pie al otro extremo de la mesa. Era un hombre hecho para la guerra corporativa. Era alto y delgado, con el pelo peinado hacia atrás con tanta fuerza que le tiraba de las sienes. Sus ojos eran del color de la pizarra mojada, planos, depredadores y desprovistos de calidez. Llevaba un traje azul marino a rayas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era el director financiero, el hombre que conocía el precio de todo y el valor de nada. Señor Sterling, dijo Thorne, señalando una silla solitaria colocada en el centro de la habitación como si fuera un asiento de interrogatorio. Por favor, ¿y el animal? Es un perro de servicio, dijo Caleb, con voz firme a pesar de los latidos de su corazón. Se llama Ranger. ¡Qué pintoresco! Thorne pulsó una tecla de su ordenador portátil. Una pantalla de proyección descendió del techo. El comandante Vance ha propuesto una asignación bastante excéntrica de los activos de la empresa. El proyecto Refugio, una renovación de la antigua base. Thorne dio vueltas alrededor de la mesa, como un tiburón rodeando a su presa. Una idea noble en teoría, pero tenemos una obligación fiduciaria con esta empresa. Mi equipo ha elaborado una propuesta alternativa para ese terreno. Vance Plaza. Una imagen apareció en la pantalla. Un centro comercial resplandeciente, condominios de lujo, una fuente. Ingresos anuales estimados. $40 millones, recitó Thorne. Ingresos estimados del refugio del señor Sterling, 0. De hecho, es un agujero de pasivo. Caleb se enderezó. No se trata de ingresos, se trata de salvar vidas. Los veteranos están muriendo en las calles de esta ciudad. Los argumentos emocionales son para las organizaciones benéficas, señor Sterling. Nosotros somos una empresa. Thorne se burló. Dejó de caminar y miró directamente a Caleb. Pero hablemos de competencia. El comandante Vance insiste en que usted es el hombre indicado para liderar esto. Un carpintero. Un hombre sin título universitario. Thorne pulsó un mando a distancia. La pantalla cambió. Era un documento militar escaneado. Muy censurado, pero se podían ver las palabras investigación y descarga negligente. A Caleb se le heló la sangre. La habitación daba vueltas. Sang 2014. Thorne leyó en voz alta, saboreando las palabras. Un incidente relacionado con la pérdida de equipo y una acusación de negligencia durante un ataque con morteros.
Lo investigaron, ¿no es así, sargento? Me exoneraron, dijo Caleb, apretando los puños a los lados. Fue una extracción caótica. Nos estaban disparando. El equipo fue destruido para evitar que cayera en manos del enemigo. Seguí el protocolo. ¿Absuelto? Thorne se burló. O tal vez simplemente lo barrieron bajo la alfombra. El informe dice que no hay pruebas suficientes, lo que no es precisamente un respaldo rotundo a sus capacidades de mando. Thorne se acercó a Caleb, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y menta. Usted es un riesgo, señor Sterling. Es mercancía dañada. Ha perdido a su esposa. Ha perdido su carrera. Y ahora deambula con un animal peligroso, buscando limosnas de un anciano senil que no sabe qué día es. Thorne dio un golpe con la mano sobre la mesa de caoba. ¡Bang! Este proyecto está muerto y usted está invadiendo propiedad privada. La sala quedó en un silencio sepulcral, pero el silencio se rompió con un sonido que vibró en el pecho de todas las personas presentes. Empezó bajo como un trueno lejano que retumbaba en las colinas. Ranger se levantó de su sitio. No ladró. Ladrar era una advertencia. Esto era una promesa de violencia. Se interpuso entre Caleb y Thorne. El pelo de su lomo se erizó formando una cresta rígida. Bajó la cabeza, mostrando unos dientes blancos, afilados y capaces de triturar huesos. Thorne trastabilló hacia atrás. Su rostro perdió la compostura y sus ojos se agrandaron con un miedo primitivo genuino. Tropezó con sus propios zapatos caros y casi se cae. «¡Controla a esa bestia!», chilló Thorne con la voz quebrada. «¡Seguridad! Traigan a seguridad aquí. Siéntate, Julian». La orden fue apenas un susurro, pero tuvo más peso que los gritos de Thorne. Silas Vance abrió los ojos. El viejo comandante agarró los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus nudillos se pusieron blancos. Buscó su bastón, un pesado palo de ébano pulido con un mango de plata. «Comandante, por favor, no se esfuerce», susurró un miembro de la junta. Silas los ignoró, clavó el bastón en la alfombra, empujó. El sonido de su esfuerzo era doloroso de escuchar, una inspiración brusca, el rechinar de los dientes. Sus piernas, atrofiadas e inútiles desde hacía años, temblaban violentamente. Utilizó los brazos, los hombros y la fuerza de su voluntad para arrastrar su cuerpo hacia arriba. «¡Mayor!», exclamó Caleb, dando un paso adelante para ayudarle. «Retírese, sargento», ladró Silas. Lentamente, con agonía, Silas Vance se levantó. Se puso de pie con las piernas temblorosas, apoyándose pesadamente en el bastón, pero estaba erguido. Se alzaba imponente sobre la mesa. Miró a los miembros de la junta, uno por uno, con una mirada fulminante. «¿Hablan de riesgo?», preguntó Silas con voz temblorosa, pero cada vez más fuerte. «¿Hablan de valor?». Levantó el bastón y lo apuntó directamente a Thorne, que se encogía contra la pared. «Ustedes miran un balance y ven el mundo. Yo miro a este hombre y veo el precio de su libertad para sentarse en esta sala con aire acondicionado y contar su dinero». Silas se volvió para mirar a Ranger, que seguía haciendo guardia, con los ojos fijos en Thorne. «¿Lo llaman bestia?». Silas se rió con un sonido seco y áspero. «Ese perro tiene más honor en una sola garra que usted en todo su cuerpo, Julian. Él conoce la lealtad, conoce el deber, sabe cuándo proteger a los suyos». Silas miró alrededor de la sala. «Construí esta empresa con acero y sudor, no con hojas de cálculo. La construí sobre la promesa de construir un mundo mejor. Si le damos la espalda a los hombres y mujeres que lucharon por nosotros solo para construir otro maldito centro comercial». Hizo una pausa, respirando con dificultad, con el sudor golpeándole la frente. «Entonces, quémalo. Quemadlo todo». Miró a los miembros de la junta. «El proyecto Refugio está aprobado, con efecto inmediato. Caleb Sterling es el director. Su palabra es mi palabra». Los ojos de Silas se clavaron en Thorne. «Y si alguien aquí tiene algún problema con eso, puede redactar su carta de renuncia ahora mismo. La firmaré antes de salir de esta sala». Silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Thorne bajó la mirada, derrotado, alisando la chaqueta de su traje con manos temblorosas.
Los demás miembros de la junta evitaron la mirada de Silas y asintieron con la cabeza. Bien, susurró Silas. La adrenalina, la adrenalina que lo había mantenido en pie se evaporó. Los hilos invisibles se cortaron. Silas se derrumbó. Mayor. Caleb estaba allí antes de que el anciano cayera al suelo. Atrapó a Silas, cogió su frágil peso en sus brazos y lo volvió a sentar en la silla de ruedas. Silas jadeaba en busca de aire, con el rostro gris y la mano apretando su pecho. Ranger, llamó Caleb. El perro rompió al instante, su mirada fija en Thorne. Se acercó trotando y acarició con el hocico la mano flácida de Silas, gimiendo suavemente. «Estoy bien», jadeó Silas, aunque sus ojos estaban perdiendo el foco. «Solo cansado, sargento. Solo muy cansado». Caleb miró a los miembros de la junta, con los ojos ardientes de furia, lo que los hizo retroceder en sus sillones de cuero. «Se levanta la sesión», dijo Caleb. Giró la silla de ruedas y empujó a Silas Vance fuera de la sala, dejando a los amos del universo sentados en silencio, juzgados y declarados culpables por un carpintero y un perro. La antigua base no parecía una obra en construcción. Parecía una resurrección situada en los límites del sur de Seattle, donde el gris industrial de la ciudad se fundía con el verde salvaje del bosque que lo invadía. El depósito había sido durante décadas un cadáver en descomposición de ladrillo rojo y acero oxidado. Pero ahora, a las 06:50 horas cada mañana, zumbaba con una vibración que parecía menos una máquina y más un latido. Caleb Sterling no contrató a un equipo de construcción. Reclutó a un pelotón. Los encontró en las sombras de la ciudad, en los grupos de apoyo de veteranos, en los refugios para personas sin hogar, bajo los puentes donde los hombres con 1000 escaleras intentaban mantenerse secos. Eran las herramientas desechadas de una nación que había seguido adelante. Estaba Doc Miller, de 60 años, un antiguo contramaestre de la Marina, con manos temblorosas, pero con ojos que no se perdían nada. Había perdido su licencia para ejercer la medicina años atrás por culpa de una botella de whisky. Pero en la obra de Caleb era el responsable de seguridad y el consejero no oficial. Era un hombre pequeño y delgado como un cable, con la piel como cuero y una risa que sonaba como hojas secas deslizándose por el pavimento. Luego estaba María Vázquez, de 28 años, una exingeniera de combate del ejército. Era muda por elección, su silencio, una fortaleza construida tras un atentado con un artefacto explosivo improvisado en Siria, le había quitado la voz y la mitad de su escuadrón. Era una mujer de hierro y grasa, con tatuajes de motivos geométricos que le recorrían el cuello. Se comunicaba con gestos, señales con las manos y el arco perfecto de su soplete de soldadura y el de una docena más. Hombres y mujeres que no encajaban en la cultura corporativa de Vance Industries. No llevaban cascos porque lo exigiera la ley. Los llevaban porque entendían el concepto de armadura. Comprobación de alineación. La voz de Caleb atravesó la niebla matinal. No estaba gritando, estaba proyectando. Despejado en el flanco oeste. María hizo una señal con el pulgar hacia arriba. Levantó la máscara de soldadura para revelar unos ojos que ardían con una inteligencia feroz y silenciosa. «Material asegurado», gritó Doc Miller, organizando la madera con la precisión de una unidad de triaje. Se movían con una sincronización que ningún contratista civil podría comprar. No se tomaban descansos para tomar café. Se tomaban pausas tácticas. No discutían, ejecutaban. Estaban construyendo el refugio, pero en realidad se estaban reconstruyendo a sí mismos ladrillo a ladrillo. A 8 kilómetros de distancia, Silas Vance estaba en prisión. Técnicamente, era el ala cardíaca del Hospital St. Jude. Las paredes eran de un tono ofensivo de blanco cáscara de huevo. El aire olía a antiséptico y a flores marchitas. El monitor cardíaco junto a su cama pitaba con una burla rítmica y monótona. «Eres viejo. Estás acabado. Eres viejo». Después de que se derrumbara la sala de juntas, los médicos descendieron como buitres. «Angina inestable», dijeron. «Agotamiento severo. Necesita reposo absoluto, señor Vance». Reposo. Para Silas, reposo era solo una palabra educada para esperar la muerte.
Miró fijamente al techo. Echaba de menos el olor de la lana mojada. Echaba de menos el sonido de la lluvia sobre una tienda de campaña. Sobre todo, echaba de menos el peso de la cabeza del perro sobre sus rodillas. Señor Vance, una enfermera asomó la cabeza. Es hora de su baño con esponja. Silas giró la cabeza lentamente. Si se acerca a mí con esa esponja, compraré este hospital y lo convertiré en un aparcamiento en menos de una hora. La enfermera parpadeó, terrorizada, y se retiró. Silas cogió el teléfono de la mesita de noche. Su mano aún temblaba, pero su voluntad era de hierro. No llamó a su asistente, no llamó a su chofer. Marcó un número que encontró en un folleto amarillo arrugado que había visto en la sala de espera. Taxi urbano. 20 minutos más tarde, un taxista desconcertado ayudaba a un multimillonario a subir a una silla de ruedas en el muelle de carga, mientras Silas tiraba una bata de hospital a un contenedor de basura y se ponía una gabardina sobre el pijama. ¿A dónde, Mac?, preguntó el conductor. A la antigua base, respondió Silas con voz ronca, sintiendo cómo el primer soplo de aire real llenaba sus pulmones en 3 días. Conduce rápido. Cuando el taxi se detuvo en el perímetro embarrado de la obra, el sol libraba una batalla perdida contra una pared de nubes moradas que se acercaban desde el mar. Caleb estaba en el tejado asegurando una lona. Vio el taxi, frunció el ceño y bajó por la escalera. Ranger, que había estado patrullando el perímetro de la pila de madera, corrió hacia el coche antes incluso de que se detuviera. El perro no ladró, gimió, un sonido agudo de alivio, y presionó su nariz contra el cristal. Caleb abrió la puerta. Señor, se supone que debe estar en cuidados cardíacos. Y tú se supone que debes estar trabajando, director, gruñó Silas saliendo del coche. Me cansé del pitido. Me aburría mortalmente. Caleb miró al anciano. Silas parecía frágil. Tenía la piel gris y la gabardina lo envolvía, pero sus ojos eran brillantes. Ranger, susurró Silas. El perro se acercó inmediatamente a la silla de ruedas, se puso a su lado y le dio un empujoncito en la mano con su hocico húmedo, comprobando sus signos vitales como solo un perro sabe hacerlo. Al oler el estrés, el ritmo cardíaco y el cansancio, Ranger soltó un gruñido de aprobación y se colocó en su puesto, a la derecha, protegiendo el lado ciego. Enséñame, ordenó Silas. Caleb lo empujó a través del barro. Pasaron junto a los esqueletos de vigas de acero y las pilas de ladrillos recuperados. La cuadrilla dejó de trabajar al pasar. No sabían que él era el multimillonario que financiaba el proyecto. Vieron la silla de ruedas, el corte de pelo, la forma en que miraba el edificio. Reconocieron a un oficial. Uno por uno asintieron con la cabeza. No fue una reverencia, sino un respetuoso reconocimiento de rango. ¿Café, señor? Se acercó Doc Miller con una taza de poliestireno. Es lodo, aceite de motor y barro, el mejor de la ciudad. Silas tomó la taza, dio un sorbo. Era repugnante. Estaba quemado, amargo, y le quemaba la lengua. Excelente, dijo Silas, y lo decía en serio. Sabía a vida. Se quedó allí sentado durante una hora, simplemente observando. Observó a María soldar una junta con precisión quirúrgica. Observó a Caleb levantar una viga que habría necesitado 2 hombres. Observó cómo se cuidaban unos a otros. Una mano en el hombro, una botella de agua compartida, una mirada silenciosa. Intenté construir esta empresa con dinero, le dijo Silas en voz baja a Caleb. Contraté a los mejores titulados, a las mentes más brillantes, pero nunca tuve esto. Nunca tuve una tribu. Necesitaban una misión, señor, dijo Caleb, rascándole las orejas a Rares. Tú les diste una. No, Silas negó con la cabeza. Nos la dimos unos a otros. Entonces se desató la tormenta. No empezó con lluvia, empezó con viento. Una ráfaga repentina y violenta, procedente del puerto, se abalanzó sobre el lugar, rugiendo como una banshee. Las nubes púrpuras se rasgaron y la lluvia cayó en cortinas horizontales, fría como el agua helada. Asegura el equipo suelto, rugió Caleb. Pero el viento era más fuerte de lo que esperaban. Una ráfaga de 60 mph que atrapó la lona principal que cubría las vigas del techo expuestas en el ala este. La madera crujió,
Un sonido repugnante y desagradable. ¡Las vigas!, gritó María señalando. Los soportes temporales se estaban doblando. Si el techo se derrumbaba ahora, el daño causado por el agua arruinaría los cimientos. Eso les retrasaría meses. Le daría a Thorne la munición que necesitaba para acabar con el proyecto por violaciones de seguridad. Dos hombres con chalecos amarillos limpios y cascos blancos, contratistas enviados por Thorne para supervisar, echaron un vistazo a las vigas que se balanceaban y echaron a correr. Corrieron hacia sus camiones, abandonando el lugar. «¡Responsabilidad civil!», gritó uno de ellos por encima del viento. «¡Salgan! Se está cayendo». Caleb miró a los ingenieros que huían y luego a su equipo de inadaptados. «Estamos perdiendo el ala este», gritó Caleb por encima del rugido de la tormenta. «Necesito 4 cuerdas en la viga principal. Tenemos que apuntalarla hasta que pase la tormenta». No tuvo que pedirlo 2 veces. «Doc, trae las cuerdas», ordenó Caleb. «María, tú al cabrestante. Lado izquierdo del pasillo, lado derecho, sujetad». Se movieron, no huyeron, corrieron hacia el peligro. Silas se sentó en su silla de ruedas, protegido bajo el saliente de la oficina de vigilancia, con el guardabosques presionando con fuerza contra sus piernas. Observó cómo Caleb subía por el andamio bajo la lluvia torrencial, con el viento azotándole la chaqueta. Observó al ejército de fantasmas, al viejo médico, al soldador mudo, a los veteranos sin hogar agarrar las cuerdas guía. Clavaron las botas en el barro. Se inclinaron hacia atrás, luchando contra la furia de la naturaleza, con los músculos tensos y el rostro contraído por el esfuerzo. Sostenían toneladas de madera mojada con nada más que la fricción y la voluntad. «¡Empujad!», Caleb gritó desde arriba. «¡Empujad!». El equipo respondió con un coro de voces quebradas que encontraban fuerza en la unión. La viga crujió, se balanceó y luego se estabilizó. Silas observaba a través de la cortina de lluvia. Vio a Caleb empapado hasta los huesos, negándose a soltar la cuerda guía. Vio a María, con el rostro convertido en una máscara de determinación, accionando el cabrestante. Vio al doctor Miller resbalar en el barro, pero ser atrapado por un veterano con una sola pierna antes de que pudiera caer. Estaban mojados, tenían frío, estaban agotados y eran hermosos. Silas sintió un escozor en los ojos que no tenía nada que ver con el viento. Agarró los reposabrazos de su silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Quería levantarse. Quería agarrar una cuerda. Quería estar allí fuera, en el barro, con ellos, pero no podía. Sin embargo, al mirar a Caleb, el hombre al que el mundo consideraba inepto, sosteniendo el techo de su hogar contra la tormenta, Silas se dio cuenta de que no era inútil. Había hecho lo único que un viejo oficial podía hacer. Había elegido al hombre adecuado para liderar. «Semper fidelis», susurró Silas en medio de la tormenta. «Siempre fiel». Ranger lo miró, lamió la lágrima de la mejilla del anciano y luego se volvió para ver a su amo luchar contra el viento. La tormenta duró 20 minutos, pero la línea se mantuvo. El techo no se cayó, y cuando el viento finalmente amainó hasta convertirse en una brisa sombría, los trabajadores inexpertos se quedaron en el barro, respirando con dificultad, riendo la risa maníaca de los sobrevivientes, mientras que los costosos ingenieros no se veían por ningún lado. La victoria en la antigua base sabía a yeso húmedo y café frío, pero para Caleb Sterling fue la mejor comida que había probado en años. El techo aguantó, el agua se mantuvo a raya. Durante los 3 días siguientes a la tormenta, el equipo trabajó con una energía frenética y alegre. Ya no se limitaban a reparar un edificio. Estaban fortificando una fortaleza. Pero mientras los soldados ganaban la batalla contra los elementos, la guerra en la Torre de Cristal se estaba volviendo nuclear. El viernes por la tarde, el aire de la obra estaba cargado del olor a ozono y pino seco. La mayoría de la cuadrilla había recogido y se había dirigido al alojamiento temporal que Caleb había organizado cerca. Caleb se quedó, barriendo el serrín del salón principal. Ranger dormitaba cerca de una pila de paneles de yeso.
El crujir de los neumáticos sobre la grava rompió el ritmo de la escoba. Un elegante sedán negro pulido hasta brillar como un espejo, que parecía obsceno en medio del barro, entró en la obra. La puerta se abrió y Julian Thorne salió. Llevaba un traje gris oscuro que parecía repeler la suciedad del mundo y sostenía una carpeta de cartón como si fuera un arma. Caleb dejó de barrer. Ranger se levantó, con el pelo erizado al instante y un gruñido grave vibrando en su pecho. Tranquilo, Ranger, murmuró Caleb, aunque no corrigió la reacción del perro. Se apoyó en la escoba y observó cómo se acercaba el director financiero. Estamos cerrados por inspección, Thorne. Vuelva el lunes con un casco. Thorne se detuvo a 3 metros de distancia, sonriendo con esa sonrisa fina y fría. No vengo por los ladrillos, señor Sterling. Vengo por el arquitecto de esta farsa. Arrojó la carpeta sobre una mesa de sierra. Esta se deslizó hasta detenerse peligrosamente cerca del borde. ¿Qué es esto?, preguntó Caleb. Es un borrador, dijo Thorne, revisando sus gemelos. Un comunicado de prensa y una moción legal para una audiencia de competencia sobre el mayor Silas Vance. Caleb se quedó quieto. El viento silbaba a través de las ventanas sin cristales, sonando como una flauta lúgubre. Silas es más astuto que tú, dijo Caleb con voz fría. Ah, sí. Thorne se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Se escapó del hospital para venir a sentarse bajo la lluvia. Está alucinando con la camaradería de los vagabundos. Está entregando millones de dólares en activos de la empresa a un hombre con un historial militar sellado y un pasado inestable. Thorne señaló a Caleb con un dedo bien cuidado. La junta está aterrorizada, Caleb. Ven a un anciano senil manipulado por un estafador. Y yo tengo los votos. El martes presentamos la moción. Llevaremos a Silas a los tribunales. Haremos que los médicos testifiquen sobre sus temblores, sus arrebatos, su fijación irracional por ti y esa bestia. Caleb sintió una piedra pesada y nauseabunda caer en su estómago. Tú lo destruyes. Él construyó esta empresa. Yo estoy salvando la empresa, corrigió Thorne. Silas es un lastre. La humillación pública será severa. Los titulares dirán, magnate afectado por la demencia senil, estafado por un sargento deshonrado, le despojará de su presidencia y de su dignidad. Lo ideal sería ingresarlo en un centro donde no pueda hacerse daño. Thorne hizo una pausa, dejando que la crueldad de la imagen calara hondo. A menos, claro está, que la fuente de la fricción se retire por sí misma. Caleb miró la carpeta y luego a Thorne. ¿Quieres que renuncie? Quiero que desaparezcas, siseó Thorne. Renuncia, vete de Seattle. Si te vas, la junta se relajará. La moción para la audiencia de competencia desaparecerá. Silas permanecerá en su puesto, sea o no una figura decorativa, y conservará su dignidad. Morirá como una leyenda en lugar de como un chiste. Thorne volvió a su coche. Abrió la puerta y miró hacia atrás. Te llamas a ti mismo soldado, Sterling. Un soldado sabe que a veces, para salvar al VIP, hay que lanzarse sobre la granada. Silas está muriendo luchando tus batallas. ¿Cuánto tiempo más crees que aguantará su corazón? Thorne se marchó, dejando a Caleb de pie en el silencio hueco del refugio inacabado. Caleb condujo hasta el hospital esa noche, pero no entró. Se quedó fuera, junto a las paredes acristaladas de la unidad de cardiología, mirando hacia la cuarta planta. Vio a Silas a través de la ventana. El anciano estaba sentado en la cama, discutiendo con una enfermera, gesticulando violentamente con su mano buena. Incluso desde esa distancia, Caleb podía ver su fragilidad. La escapada a la obra le había pasado factura. Tenía la piel grisácea y sus movimientos eran espasmódicos. Thorne era una serpiente, pero tenía razón en una cosa. Cada día Silas luchaba por Caleb. Cada día un poco más de su fuerza vital se consumía. Silas nunca se rendiría. Quemaría su imperio hasta los cimientos para proteger a su sargento. No va a parar, se dio cuenta Caleb, con la pena subiéndole a la garganta como bilis. Morirá protegiéndome. Caleb miró a Ranger. El perro lo observaba, sintiendo el cambio en el ambiente.
Necesita paz, Ranger, susurró Caleb, y nosotros somos la guerra. Hacer las maletas le llevó menos de una hora. Caleb no tenía muchas cosas. Una bolsa de ropa, algunas herramientas, la foto de Sarah. Dejó las llaves de la oficina del yacimiento en la encimera de la cocina de su pequeño apartamento alquilado. Se sentó a la mesa y escribió una carta. Le costó 10 intentos. El suelo estaba lleno de papeles arrugados. Finalmente, escribió solo 3 frases. Mayor, el objetivo está cumplido. El equipo está listo. Ya no soy necesario para la misión y estoy comprometiendo el mando. Serfi. No la firmó. No era necesario. Eran las 2 de la madrugada cuando cargó la camioneta. La lluvia había vuelto, una suave llovizna que empapaba las calles de Seattle. Caleb abrió la puerta del pasajero para Ranger. Sube, amigo. Ranger dudó. Miró hacia el hospital y luego hacia el sur, donde se encontraba la mansión de Silas. Gimió, un sonido agudo y penetrante de protesta. Lo sé, dijo Caleb con voz quebrada. Lo sé. Condujo por la ciudad dormida, recorriendo las sinuosas carreteras hacia las Highlands, donde se encontraba la finca de los Vance, protegida por unas verjas de hierro. La casa estaba a oscuras, un gigante dormido de piedra y hiedra. Silas todavía estaba en el hospital, pero este era su hogar. Este era su territorio. Caleb detuvo la camioneta justo fuera de la puerta principal. Apagó el motor. El silencio era absoluto. Salió y caminó hacia la verja de hierro. Pegó la carta en el interfono, cubriéndola con plástico para protegerla de la lluvia. Ranger, llamó Caleb en voz baja. El perro se acercó a la puerta. Presionó el hocico entre los fríos barrotes de hierro, olfateando el aire del jardín. Este era su lugar. Él lo sabía. Caleb lo sabía. Caleb se arrodilló en el asfalto mojado. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pelota de tenis. Era un objeto repugnante, la verdad. El peluche estaba desgastado hasta el caucho en algunos parches. Estaba cubierto de saliva seca y barro. Olía a hierba vieja. Era la posesión más preciada de Rares, lo único que llevaba consigo a todas partes. Lo único con lo que dormía. Déjalo, susurró Caleb. Ranger miró a Caleb, con sus ojos ámbar muy abiertos y confundidos. Sostuvo la pelota suavemente entre sus mandíbulas. Déjalo, es su tesoro, dijo Caleb, señalando a través de la verja el camino de entrada vacío. Guárdalo, entendió Ranger. Las orejas se le levantaron. La confusión desapareció, sustituida por una solemne claridad. No se trataba de un abandono. Era un despliegue de recursos. Ranger se acercó a la verja. Inclinó la cabeza hacia un lado para que la pelota cupiera por el estrecho hueco entre los barrotes. Abrió la boca y la dejó caer. La pelota rebotó una vez, dio un golpe sordo y rodó unos metros por el camino de entrada, deteniéndose en un charco. Una pequeña esfera amarilla de esperanza en la vasta finca gris. Ranger se quedó mirando la pelota durante un largo momento y luego exhaló un suspiro agudo y decisivo. Empujó la nariz entre los barrotes por última vez, inhalando el aroma del amo ausente y grabándolo en su memoria. «Buen chico», exclamó Caleb con voz entrecortada. Agarró a Rares por el collar, con los dedos temblorosos. «¡Vamos!» Ranger se dio la vuelta. No miró atrás. Corrió hacia la camioneta y se subió a ella. Caleb se subió al asiento del conductor. No miró por el espejo retrovisor. No podía soportar ver la verja, la carta o la pelota. Puso la camioneta en marcha y condujo hacia el sur, alejándose del refugio, del trabajo, de la única figura paterna que había encontrado en una década. Detrás de él, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, limpiando las calles. Pero la pelota de tenis amarilla permaneció donde había caído, un siglo silencioso custodiando las puertas de un rey solitario. El sábado por la mañana amaneció con una calma engañosa. La lluvia había cesado, dejando la finca de los Vance envuelta en una niebla espesa y sofocante que se aferraba a los viejos robles como un sudario. Martha Higgins, de 60 años, ama de llaves de la finca durante 3 décadas, caminó por el largo camino de entrada para recoger el correo. Era una mujer robusta, con las manos endurecidas por el trabajo pero suavizadas por la amabilidad, que vestía un cardigan de lana que olía a pan horneado y lavanda.
Quería a Silas Vance como a un hermano mayor testarudo, regañándole por su dieta incluso mientras le pasaba a escondidas mantequilla extra. Llegó a la verja de hierro y se quedó paralizada. Pegada a la caja del interfono había una nota envuelta en plástico, y debajo de ella, en un charco de agua aceitosa, había una pelota de tenis amarilla y sucia. Martha recogió la pelota. Estaba fría y pesada por el barro. La reconoció inmediatamente. Pertenecía al lobo que había hecho sonreír al señor Vance por primera vez en años. Una terrible frialdad floreció en su pecho. Arrebató la carta, con los dedos temblorosos al ver que no había remitente. No esperó al conductor. Cogió su propio coche, un sedán destartalado, y condujo hasta el Hospital St. Jude, con la pelota de tenis en el asiento del copiloto como un pasajero de mal agüero. En la UCI cardíaca, Silas Vance estaba despierto, mirando fijamente las baldosas del techo. Se sentía vacío. La pelea con la Junta, la preocupación por Caleb, el desgaste físico de tener 75 años y estar furioso. Todo eso lo había agotado. Martha, dijo con voz ronca cuando ella entró. Ella no lo saludó. Simplemente se acercó a la cama y colocó los objetos en la mesita. La pelota embarrada rodó ligeramente y se detuvo contra la jarra de agua. La carta yacía junto a ella. Silas miró la pelota, con la respiración entrecortada. Miró a Martha, con los ojos muy abiertos y una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Encontrada en la puerta, señor? Susurró Martha con lágrimas en los ojos. Esta mañana. Silas extendió la mano temblorosa. Cogió la carta, la abrió, leyó las 3 líneas de texto militar. Objetivo cumplido. Comprometiendo el mando. Sear Fee se marchó, susurró Silas. La voz era tan débil, tan quebrada. No sonaba como la de un comandante. Sonaba como la de un niño perdido en la oscuridad. Se fue para salvarme. La comprensión no le llegó como un pensamiento, sino como un golpe físico. Caleb, el hijo que debería haber tenido, la única persona que lo veía como un hombre y no como una cuenta bancaria, se había ido. Había abandonado el puesto para proteger al comandante. No, jadeó Silas. El monitor junto a la cama se disparó. Bip, 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 señor. Martha dio un paso adelante. Él cree que vale la pena salvarme. Silas apretó la carta contra su pecho, arrugando el papel. Una presión aplastante, como un elefante sentado sobre su esternón, lo golpeó. El aire de la habitación se convirtió en almíbar. Traedlo de vuelta. Código azul, habitación 404. Los altavoces de la pared resonaron. Las enfermeras entraron corriendo. Martha fue empujada hacia atrás. Silas Vance puso los ojos en blanco y dejó caer la mano del pecho. La carta revoloteó hasta el suelo, aterrizando junto a la pelota de tenis sucia. A 8 kilómetros de distancia, la terminal de ferries de Seattle era una cacofonía de gaviotas y motores en ralentí. Caleb Sterling estaba sentado en su camioneta, tercero en la fila para el ferry de las 10 a.m. a Breton. Desde allí, conduciría hacia el sur, tal vez a Oregón o Nevada, a algún lugar sin lluvia y sin recuerdos. Miró a través del parabrisas las aguas grises del estrecho de Puget. Sentía el pecho vacío, como si le hubieran arrancado algo. Es lo mejor, amigo, dijo Caleb al asiento del copiloto. Lo estábamos matando. Ranger no lo miró. El perro estaba sentado rígido, mirando por la ventana trasera hacia el horizonte de la ciudad. Sus orejas se movían frenéticamente, captando sonidos que Caleb no podía oír. Túmbate, Ranger. Ranger ignoró la orden. Un gemido grave comenzó en su garganta, que se intensificó hasta convertirse en un ladrido agudo y agitado. ¡Wow! 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 ¡Silencio!, espetó Caleb, con los nervios de punta. De repente, Ranger explotó. Se lanzó a través de la cabina, trepando por la consola central. No atacó a Caleb. Atacó el volante. Agarró el antebrazo de Caleb, el brazo derecho, el brazo con el que conducía, y lo sujetó con fuerza. No era un mordisco para perforar. Era un mordisco para sujetar. Un mordisco suave, pero lo suficientemente firme como para dejar marca. Ranger tiró con fuerza del brazo de Caleb hacia la izquierda.
Oye, suéltame. Caleb intentó sacudírselo, pero el perro se aferró, gruñendo con un sonido profundo y gutural. No era agresividad, era pánico. Ranger soltó el brazo y agarró la manga de Caleb, tirando de él hacia atrás, alejándolo de la rampa del ferry hacia la ciudad. Entonces, Ranger miró a Caleb. Los ojos del perro estaban muy abiertos, las pupilas dilatadas. Emitió un sonido que Caleb nunca había oído antes, un aullido que sonaba como una sirena, una súplica triste y desesperada que le erizó el vello de los brazos a Caleb. El vínculo intuitivo. Dicen que los perros militares pueden oler el miedo, pero los adiestradores saben que pueden oler más que eso. Pueden sentir la ruptura de una conexión. Saben cuándo la manada está muriendo. ¿Qué es?, susurró Caleb, con el corazón latiéndole a mil. ¿Es él? Ranger volvió a ladrar, con un ladrido agudo y afirmativo, y arañó frenéticamente la cerradura de la puerta. Caleb miró el ferry y luego volvió a mirar la ciudad. Miró al perro que le había salvado la vida en Fallujah al detectar un artefacto explosivo improvisado que ningún detector de metales había detectado. Ranger nunca se había equivocado. «Dios mío», exclamó Caleb. Puso la marcha atrás. El coche que iba detrás de él tocó el claxon agresivamente. Un trabajador del ferry con un chaleco amarillo agitó los brazos y gritó: Sentido contrario! ¡No puede girar aquí!». Caleb no lo oyó. Giró el volante. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento mojado. Saltó el bordillo y obligó a un taxi a desviarse. Pisó el acelerador a fondo, giró la pesada camioneta y se dirigió de vuelta hacia el horizonte, de vuelta hacia el hospital. «¡Agárrate!», gritó Caleb. Ranger no necesitaba que se lo dijeran. Apoyó las patas en el salpicadero, inclinándose hacia adelante, con el hocico apuntando como la aguja de una brújula hacia St. Jude's. El trayecto fue una sucesión borrosa de semáforos en rojo y bocinas sonando. Caleb conducía como si estuviera conduciendo un Humvee a través de una zona de emboscada. Cada semáforo en rojo era un retraso. Cada segundo era una gota de sangre que salía del cuerpo. Entró chirriando en la zona de urgencias del hospital y abandonó el camión en la zona de ambulancias. Corrió a través de las puertas correderas, con Ranger pisándole los talones, el chaleco del perro de servicio un borrón rojo. «Señor, no puede traer ese perro aquí», dijo un guardia de seguridad que salió al paso. «Quítese de en medio», rugió Caleb. No se detuvo. Tenía los ojos desorbitados y el rostro aterrador. Parecía un hombre capaz de derribar el edificio con sus propias manos. El guardia, sintiendo la violencia de su desesperación, dio un paso atrás. Caleb pulsó el botón del ascensor. Era demasiado lento. Se dirigió a las escaleras. 4 pisos. Los subió de 2 en 2. Ranger saltaba a su lado. 4º piso. UCI cardíaca. El pasillo estaba en silencio. El tipo de silencio pesado y antinatural que sigue a una tormenta. Caleb corrió por el pasillo. Vio a Martha de pie fuera de la habitación 404, con la cara escondida entre las manos y los hombros temblando. A Caleb casi le fallaron las rodillas. Martha. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos, detuvieron el código. Él sigue con nosotros, pero ella negó con la cabeza. «No va a luchar, Caleb. Rechaza el oxígeno. Se está apagando». Caleb empujó la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las máquinas zumbaban, pero el ritmo del monitor era lento. Demasiado lento. Beep, beep, beep. El doctor Harris, 50 años, el cardiólogo, levantó la vista. Parecía agotado, con la bata blanca deshilachada en los puños. «No puede estar aquí. Tenemos que intubarlo, pero está rechazando el sedante. Quiere irse». Caleb ignoró al médico. Se acercó a la cama. Silas Vance parecía pequeño. El fuego se había apagado. Su piel era del color de las cenizas. Tenía los ojos entreabiertos, vidriosos, fijos en un punto del suelo donde yacía la pelota de tenis sucia. El comandante Caleb se atragantó. Silas no se movió. Su pecho apenas se elevaba. Se estaba muriendo. Había firmado los últimos papeles en su mente. Ranger se movió. El perro pasó junto a Caleb. No pidió permiso.
Se acercó a la cama, a la maquinaria, a los cables. Se puso de pie sobre sus patas traseras y colocó sus enormes patas delanteras suavemente sobre el colchón, justo al lado de la cadera de Silas. Bajó la cabeza y lamió la mano flácida de Silas. Luego soltó un ladrido suave y agudo. El dedo de Silas se movió. El ritmo del monitor se saltó un latido y luego se aceleró ligeramente. Bip, bip, bip. Los ojos de Silas se movieron. Pasaron del suelo al hocico negro que descansaba sobre la sábana. Luego, lentamente, con dolor, se desplazaron hacia arriba para ver al hombre que estaba de pie al pie de la cama. El reconocimiento brilló en los ojos azules. No era alegría, sino confusión. Y luego ira, la ira de la vida que regresaba. Silas respiró entrecortadamente. Intentó hablar, pero su voz era un traqueteo entrecortado. Caleb se acercó y se inclinó. «Estoy aquí, señor. Estamos aquí». Silas tragó saliva. Agarró la sábana con dedos débiles. Miró a Caleb. Sus ojos se agudizaron, recuperando ese filo de acero que había aterrorizado tanto a los miembros de la junta directiva como a los combatientes enemigos. «¿Sargento?» Silas jadeó, la palabra apenas audible por encima del zumbido del respirador. «Sí, señor». «¿Quién?» Silas jadeó en busca de aire, con el pecho agitado. «¿Quién le autorizó a desertar?» Las lágrimas de Caleb brotaron calientes y rápidas. Se puso firme, enderezando la espalda instintivamente. «Nadie, señor». La mano de Silas se movió y encontró la oreja de Ranger. Se aferró al perro, sacando fuerzas de la presencia tranquila del animal. «Entonces, vuelva a su puesto», susurró Silas, con una leve sonrisa torcida en sus pálidos labios. «Es una orden directa». Caleb agarró la otra mano de Silas y la sujetó con fuerza. «Yo, señor, el puesto está seguro. No vamos a ir a ninguna parte». En el monitor, la línea verde se estabilizó. El pitido encontró un ritmo. Ya no era el ritmo de un hombre moribundo. Era el ritmo de un escuadrón que había reformado la línea. El doctor Harris miró fijamente el monitor, luego al perro y luego a los dos hombres. Bajó lentamente el tubo de intubación que sostenía. Exhaló un largo suspiro y retrocedió silenciosamente hacia las sombras. La medicina había hecho todo lo posible. El resto dependía de la manada. La antigua base había dejado de existir. En su lugar se alzaba el refugio, una estructura que parecía menos un edificio y más una promesa cumplida en ladrillo y mortero. La transformación era milagrosa. Los ladrillos rojos podridos habían sido lijados hasta adquirir un cálido tono atardecer. Las heridas abiertas del techo se habían sellado con vigas de madera que olían a cedro y fuerza. Las ventanas, que antes eran dientes irregulares de cristal roto, ahora eran cristales altos y limpios que reflejaban el cielo de noviembre. Ya no era un almacén de suministros olvidados. Era una catedral para hombres olvidados. El día de la inauguración, el aire era fresco y olía a pavimento lavado por la lluvia y a colonia cara. Una multitud de 300 personas llenaba el atrio principal. Era una extraña mezcla de aceite y agua. La élite de Seattle con sus trajes de lana italiana, hombro con la tripulación de Caleb, veteranos de manos ásperas con sus camisas de franela limpias. En la parte delantera de la sala se había montado un escenario. Un podio brillaba bajo los focos y detrás de él, erguido como un pavo real con su traje a rayas de carbón, estaba Julian Thorne. Thorne tenía un aspecto impecable. Ajustó el micrófono y esbozó una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez a la prensa allí reunida. «Damas y caballeros», resonó la voz de Thorne, suave como la seda. «Cuando concebí este proyecto por primera vez, supe que sería un reto. Pero en Advanced Industries no rehuimos las tareas difíciles. Vimos una lacra en nuestra ciudad y vimos una oportunidad para devolverle algo». Al fondo de la sala, el doctor Miller escupió en un vaso de papel. María Vázquez cruzó los brazos, con los nudillos blancos. Observaban al hombre que había intentado arrasar con su arduo trabajo y ahora lo reclamaba como su propia visión. «Se requería visión», continuó Thorne, señalando con grandilocuencia el techo abovedado. «Se requería el valor de asignar recursos donde otros solo veían desperdicio. Y me enorgullece decir que,
Bajo mi dirección, hemos entregado este santuario antes de lo previsto. Hizo una pausa para recibir los aplausos. Algunos miembros de la Junta aplaudieron educadamente. Los veteranos permanecieron en silencio. Entonces, Thorne sonrió. Es un honor para mí cortar la cinta. Clang. El sonido de las pesadas puertas dobles al fondo del atrio al abrirse cortó los aplausos como un disparo. La sala se volvió. El silencio que siguió no fue cortés. Fue pesado, agobiante y eléctrico. Tres figuras se alzaban en la puerta, recortadas contra la luz gris del día. En el centro estaba el mayor Silas Vance. Parecía frágil, con el rostro demacrado por los días en la UCI, la piel con la translucidez del pergamino viejo. Pero se sentaba erguido en su silla de ruedas, vestido con su uniforme azul marino, que no se había puesto en 20 años. Los botones dorados brillaban. Las condecoraciones en su pecho contaban una historia de fuego y sangre. A su derecha caminaba Caleb Sterling, vestido con su traje negro, moviéndose con la energía vigilante y enroscada de un guardaespaldas. Y a su izquierda, marchando con una cadencia lenta y regia, estaba Ranger. El perro llevaba su chaleco rojo de servicio, con la cabeza alta y sus ojos ámbar escaneando a la multitud con la inteligencia de un depredador. Mayor Vance, la voz de Thorne vaciló en el micrófono. No lo esperábamos. Su médico dijo, «Mis médicos». La voz de Silas no era alta, pero resonó hasta las vigas, áspera y dura como el granito. Me aconsejaron que evitara el estrés. Por eso estoy aquí, para eliminar la fuente del mismo. Silas no esperó a que le invitaran a pasar. Hizo rodar su silla hacia adelante. La multitud se apartó. Fue como el mar rojo abriéndose ante Moisés. Nadie se atrevió a interponerse en el camino del viejo león y su lobo. Caleb caminaba al mismo ritmo, con la mano cerca de la silla de ruedas, listo para sujetar al anciano si se tambaleaba. Llegaron al escenario. Caleb subió la silla de ruedas sin esfuerzo por la rampa. Silas rodó hasta el centro, empujando a Thorne a un lado con la rueda de su silla. Thorne trastabilló hacia atrás, perdiendo la compostura. Silas bajó el micrófono. Miró al mar de rostros, a los banqueros, a los políticos, a los periodistas. Luego miró a su equipo, a Doc, a María, a los carpinteros, a los fontaneros. Este edificio, comenzó Silas, con un ligero jadeo, no fue construido por una junta directiva. No fue construido por la visión de una oficina de lujo. Señaló con un dedo tembloroso hacia el fondo de la sala. Fue construido por hombres y mujeres que saben lo que significa estar destrozado. Fue construido por manos que han empuñado rifles y palas. Fue construido sobre el principio de que nadie se queda atrás. Giró lentamente la cabeza para mirar a Julian Thorne. Hablas de administración, Julian, pero intentaste vender este terreno para construir un centro comercial. Intentaste enterrar el pasado. Los ojos de Silas eran fuego frío. Eres un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada. Silas, por favor, siseó Thorne, dando un paso adelante, con el rostro pálido. La prensa está aquí. Discutamos esto en privado. Queda relevado de sus funciones, señor Thorne, dijo Silas por el micrófono. Las palabras resonaron como un golpe de mazo. Empaque su escritorio. Seguridad lo acompañará a la salida. Los flashes de las cámaras estallaron. La sala contuvo el aliento. Thorne se quedó paralizado, despojado de su poder ante toda la ciudad. Miró a Caleb con odio ardiendo en sus ojos, pero entonces miró a Ranger. El perro estaba sentado a los pies de Silas, mirando a Thorne con una intensidad silenciosa y profunda. Thorne tragó saliva, se dio la vuelta y salió del escenario, desapareciendo en las sombras de la historia. Silas se desplomó ligeramente en su silla. La ráfaga de energía se estaba desvaneciendo. Se agarró al podio para apoyarse. Construí un imperio, susurró Silas al micrófono, con un tono que pasó de ser de mando a de confesión. Pasé 50 años construyendo torres de cristal y acero. Pensaba que ese era mi legado. Pensaba que si construía lo suficientemente alto, podría tocar el cielo. Bajó la mirada hacia sus piernas paralizadas. Pero solo estaba construyendo un muro.
Un muro para mantener alejado al mundo. Un muro para ocultar el hecho de que estaba solo. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la lluvia golpeando el techo nuevo. Perdí a mi esposa por mi ambición. Perdí a mi hijo en una guerra que no pude detener. Y perdí a mi hija. Su voz se quebró, como una fisura en la piedra. Perdí a mi hija por mi propio orgullo. Preferí una reunión a su recital. Preferí un trato a su graduación. Creía que la estaba manteniendo, pero la estaba privando de lo único que necesitaba. Un padre. Silas levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No puedo cambiar el pasado. No puedo derribar los muros que construí. Pero este lugar, este refugio, no es para mí. Es para aquellos que aún tienen la oportunidad de encontrar el camino a casa. Cerró los ojos, invadido por el dolor de toda una vida. Es un buen discurso, comandante. La voz de Caleb llegó desde su lado. Silas abrió los ojos. Caleb se había adelantado. No miraba a la multitud, miraba hacia la entrada principal. Pero un discurso no arregla un techo, dijo Caleb en voz baja. La acción sí. Caleb levantó la mano e hizo una señal hacia el fondo de la sala. Las pesadas puertas se abrieron de nuevo. Allí estaba una mujer. Tendría unos 40 años, con el pelo del color de las hojas otoñales, el mismo tono que tenía la esposa de Silas. Llevaba un sencillo impermeable y agarraba el bolso con las manos como si fuera un escudo. Su rostro era un reflejo más suave y joven del de Silas, con los mismos pómulos altos y la misma barbilla obstinada, pero sus ojos reflejaban una tormenta de dudas. Emily Vance, de 40 años, había pasado 10 años tratando de olvidar que era una Vance. Era bibliotecaria en Portland y llevaba una vida tranquila, lejos de la sombra de los rascacielos de su padre. Llevaba las cicatrices del abandono, pero también una esperanza oculta que nunca había muerto del todo. A su lado, cogido de su mano, había un niño pequeño. Leo, de 6 años, tenía el pelo revuelto y llevaba una pajarita en miniatura ligeramente torcida. Miró a su alrededor con ojos grandes y curiosos, aferrándose a un dinosaurio de juguete. Silas se quedó rígido, dejó de respirar, miró al otro lado de la sala como si viera un fantasma. «Emily», susurró. El micrófono captó el sonido, amplificando la angustia. Emily no se movió. Se quedó en el umbral, paralizada por una década de silencio. La distancia entre la puerta y el escenario parecía un cañón. «La encontré», le susurró Caleb a Silas, inclinándose. «La postal de tu cartera. La dirección era antigua, pero la localicé. Fui a verla la semana pasada». «¿Qué hiciste?», balbuceó Silas. «Le conté la verdad», dijo Caleb. «Le dije que el gran Silas Vance no estaba construyendo un monumento a su ego. Le dije que estaba construyendo un camino a casa. Y le dije que tenía miedo de recorrerlo solo». Emily dio un paso y luego se detuvo. El miedo seguía ahí. Entonces Ranger se movió. El perro percibió el punto muerto. Percibió el miedo que irradiaba la mujer y el anhelo que irradiaba el hombre en la silla. Se levantó, bajó trotando por la rampa y caminó por el pasillo central. La multitud contuvo la respiración. Un pastor alemán de 32 kilos se acercaba a un niño. Ranger se detuvo a 1,5 metros de Emily y Leo. No ladró, no saltó. Bajó el cuerpo, doblando las patas delanteras en un gesto juguetón y sumiso. Emitió un suave ladrido y movió la cola. Un ritmo lento y cadencioso que retumbaba contra el suelo. Leo soltó la mano de su madre. No tenía miedo. Los niños saben distinguir entre un monstruo y un guardián. «¡Perrito!», exclamó Leo. Dio un paso adelante y acarició la amplia cabeza de Rares. Ranger lamió la cara del niño, suave como una mariposa. El hielo se rompió. Emily sollozó y se llevó una mano a la boca. Miró a su hijo que reía con el lobo. Luego miró al anciano en silla de ruedas que lloraba abiertamente en el escenario. Caminó. Corrió. «Papá». Subió corriendo la rampa. Silas intentó ponerse de pie, pero no lo consiguió, así que simplemente abrió los brazos. Emily se abalanzó sobre él, hundiendo la cara en su hombro, y los años de distancia se evaporaron en el calor del abrazo. «Lo siento», sollozó Silas entre su cabello. «Lo siento mucho, Emmy». «Lo sé, papá». Ella lloró.
Lo sé. Leo lo siguió con Ranger trotando a su lado. El niño miró a su abuelo y luego se subió al regazo del mayor, apretándose contra él en un abrazo. La multitud estalló, no con el aplauso cortés de antes, sino con una ovación atronadora y llena de lágrimas. El doctor Miller se secaba los ojos con un trapo sucio. María sonreía, sonreía de verdad. Caleb se quedó atrás. Observó la escena, el padre, la hija, el nieto y el perro. El circuito estaba completo, los cables rotos se habían reconectado. Sintió una profunda sensación de paz, pero también una silenciosa atracción por la soledad. Su misión había terminado. El objetivo estaba asegurado. Se ajustó la chaqueta y dio un paso atrás en silencio, con la intención de deslizarse por la rampa y desaparecer en el fondo como un buen soldado que ha cumplido su cometido. Una mano se extendió. Era Silas. Sin soltar a su hija, el anciano había extendido su mano derecha, la mano que solía temblar, ahora con una fuerza sorprendente. Agarró la muñeca de Caleb. ¡Sargento!, ladró Silas, con la voz húmeda por las lágrimas, pero autoritaria como siempre. ¿A dónde cree que va? Caleb se detuvo. Le estoy dejando espacio, señor. Esto es un asunto familiar. Silas miró a Caleb. Miró la cicatriz en la mejilla de Caleb, la cansada bondad en sus ojos. Tiró de él. No se limitó a sujetarlo. Tiró de Caleb hacia el centro del grupo. Tú eres un asunto familiar, dijo Silas con fiereza. Emily levantó la vista, con los ojos húmedos, y extendió la mano hacia Caleb. Me habló de ti, susurró. Dijo que lo salvaste. Nos salvamos mutuamente, dijo Caleb con voz ronca. Silas tiró con más fuerza y Caleb tropezó hacia adelante, cayendo en el abrazo. 3 generaciones de Vance, un carpintero y un pastor alemán, se apiñaron juntos en el escenario. Y mientras las cámaras disparaban sus flashes y la multitud vitoreaba, Caleb se dio cuenta de que, por primera vez desde que había abandonado el desierto, no estaba protegiendo un perímetro. Estaba dentro del alambre. Estaba en casa. La Navidad llegó a Seattle no con una tormenta, sino con una gracia que la ciudad rara vez veía. La lluvia que normalmente golpeaba los tejados se había suavizado en una suave nieve cristalina, cubriendo los árboles de hoja perenne y el pavimento gris con un manto de silencio. Sin embargo, dentro del refugio no había silencio. Había vida. El antiguo almacén militar, que en su día fue una tumba de acero oxidado y ecos olvidados, era ahora una catedral de calidez. Las luces colgaban de las vigas de cedro a la vista, proyectando un resplandor dorado sobre las 300 almas reunidas en la sala principal. El aire estaba impregnado del aroma del pavo asado, las agujas de pino y el aroma específico y penetrante del humo de leña de la enorme chimenea de piedra que Caleb había construido con sus propias manos. Caleb Sterling se movía entre la multitud, rellenando poncheras y estrechando manos. Parecía diferente. La joroba en sus hombros, la postura defensiva de un hombre que espera un golpe, había desaparecido. Su respiración, aún áspera y marcada por el sol del desierto, era abierta. Llevaba una camisa de franela con las mangas remangadas, dejando al descubierto las cicatrices de sus brazos, no como heridas, sino como historia. Director Sterling, le dijo una voz suave detrás de él, está flotando otra vez. Deja que el equipo de logística se encargue de las servilletas. Caleb se giró y sonrió. Sarah Jenkins, de 29 años, estaba allí de pie con una bandeja de galletas. Era veterinaria y trabajaba como voluntaria en la clínica de terapia canina del refugio. Tenía unos ojos brillantes e inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica y una risa que podía desarmar incluso al sargento más gruñón. Era la primera persona, desde Sarah, su difunta esposa, que hacía a Caleb darse cuenta de que su corazón aún tenía espacio para crecer. Viejos hábitos, Doc, dijo Caleb, cogiendo una galleta. Solo estoy comprobando el perímetro. El perímetro está seguro, dijo Sarah, estirando la mano para estrecharla de él. Relájate. Es Navidad. Señaló la enorme chimenea al otro extremo del salón. Ve a ver al VIP. Caleb miró al otro lado de la sala. En el lugar de honor, cerca del crepitante fuego,
estaba sentado el mayor Silas Vance. El último año había pasado factura a Silas. El cáncer que le habían descubierto en primavera había sido un asedio lento e implacable. Ahora estaba más delgado. Su cuerpo casi desaparecía entre los pliegues de su grueso cardigan de lana. Su piel era translúcida, como la porcelana fina al trasluz, pero sus ojos, esos penetrantes ojos azul acero, no habían perdido su brillo. Recorrían la sala con rapidez, bebiendo con la vista la imagen de los veteranos comiendo con sus familias, de los perros de terapia durmiendo bajo las mesas, de los niños jugando al pilla-pilla entre las columnas. Ranger descansaba la cabeza sobre los pies enfundados en zapatillas de Silas. El pastor alemán tenía ahora el hocico más gris. Sus movimientos eran un poco más rígidos, pero su vigilancia era absoluta. Era el ancla que mantenía al anciano atado a la tierra. Caleb se acercó. Silas lo vio venir y levantó una mano temblorosa. «Informe, sargento», dijo Silas con voz entrecortada, con un brillo juguetón en los ojos. «La moral es alta, señor», dijo Caleb, agachándose junto a la silla de ruedas. «Hay provisiones en abundancia. No se han registrado bajas». «Bien», asintió Silas. Miró el caos festivo. «Mejor que el ancla de hierro, ¿no? ¿Mucho mejor filete, señor?» Silas se rió entre dientes. Un sonido como el susurro de hojas secas. Metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un grueso sobre de Manila. «Para usted», dijo Silas. Caleb dudó. «Mayor, ya ha hecho suficiente. El sueldo, la casa, tómalo», ordenó Silas en voz baja. «No es un cheque, son órdenes». Caleb tomó el sobre y lo abrió. Dentro había documentos legales, papel grueso con el sello de la ciudad. Leyó la portada y se le cortó la respiración. Transferencia de la presidencia, Fundación Vance, beneficiario, Caleb Sterling. «Señor», tartamudeó Caleb, esto es toda la dotación. Son miles de millones. No puedo dirigir una fundación. Soy carpintero. Tú eres un constructor», le corrigió Silas. «Yo construí una empresa para ganar dinero. Tú construiste un hogar para hacer felices a las personas. El dinero es solo munición, Caleb. Tú sabes dónde apuntar». Caleb miró al anciano, sintiendo el peso aplastante de la confianza depositada en sus manos. Asintió lentamente. «No te defraudaré, lo sé», susurró Silas. «Ahora mira el segundo documento, el más pequeño». Caleb sacó una sola hoja de papel. Era una escritura de propiedad. La escritura de la finca Vance, la mansión en la colina. Pero el nombre de Caleb no figuraba en la línea del propietario. Propietario, guardabosques, canino, fideicomisario, Caleb Sterling. Caleb levantó la vista, confundido. Silas sonreía, con una expresión traviesa y juvenil que le quitaba 20 años de encima. «Lee el apéndice», dijo Silas. Caleb leyó la nota manuscrita al pie de página, escrita con la letra temblorosa y arañada de Silas. «Residencia permanente concedida a Ranger. El único nieto de 4 patas que nunca me juzgó, nunca me pidió un préstamo y siempre me mantuvo los pies calientes. Los humanos pueden quedarse como invitados, siempre que mantengan las pelotas de tenis en abundancia». Caleb se rió, una risa genuina y profunda que se mezcló con las lágrimas que de repente le picaban en los ojos. «Es propietario de una casa, señor. Va a ser insoportable». «Se lo merece», dijo Silas, agachándose para acariciar las orejas aterciopeladas del perro. Ranger se inclinó hacia él, cerrando los ojos con deleite. «Él nos encontró, Caleb. En la tormenta reunió a la manada». La fiesta comenzó a terminar al acercarse la medianoche. Las familias empaquetaron las sobras de pavo. Los veteranos se dieron la mano y se abrazaron, brigándose con sus abrigos para enfrentarse a la nieve. Emily Vance se acercó, sosteniendo a un Leo somnoliento. «Nos vamos, papá», dijo Emily, besando la frente de Silas. «Leo está agotado». «Buenas noches, mi amor», susurró Silas, sosteniendo su mano durante un momento. «Conduce con cuidado. Ten cuidado con el hielo». «Lo haré. Te quiero, papá. Te quiero, Emmy». Cuando las puertas se cerraron por fin, el vestíbulo quedó en silencio. El fuego se había reducido a brasas incandescentes
que proyectaban largas sombras danzantes en las paredes. Solo quedaban Caleb, Sarah y Silas. «Vamos al coche, señor», dijo Caleb. «Es tarde». «Todavía no», murmuró Silas. Recostó la cabeza contra el reposacabezas de su silla. Miró por las altas ventanas. La nieve caía ahora con más fuerza. Grandes copos suaves descendían en espiral desde la oscuridad, cubriendo las cicatrices del patio industrial con un blanco inmaculado. «Es precioso», susurró Silas. «Parece paz». «Lo es», dijo Caleb. Se sentó en el banco cerca del fuego, cogiendo la mano de Sarah. «¿Caleb?» «Sí, comandante». «Tenías razón», dijo Silas con voz apenas audible. «Sobre la misión. No se trataba del edificio. Se trataba del camino de vuelta». «Hemos vuelto, señor». «Sí». Silas suspiró. «Hemos vuelto». El anciano cerró los ojos. Su mano, delgada y veteada, descansaba sobre la cabeza de Reers. El perro no se movió. La habitación se sumió en un profundo silencio. El único sonido era el silbido de las brasas y la respiración rítmica del perro. Caleb observó cómo caía la nieve. Pensó en la mano de Sarah entre las suyas. Pensó en la confianza que llevaba en el bolsillo. Pensó en el largo y extraño camino desde la soledad de una noche lluviosa hasta este momento cálido y dorado. Pasaron los minutos. Ranger se movió. El perro levantó la cabeza lentamente. No gimió. No empujó la mano de Silas para llamar su atención, como solía hacer. Ranger se incorporó. Giró el cuerpo para mirar hacia la silla de ruedas. Miró el rostro del viejo mayor, relajado, con las líneas de dolor suavizadas, la boca ligeramente abierta en el último suspiro de una larga guerra. Ranger no ladró. Conocía la muerte. La había visto en el desierto. Sabía que no era un enemigo contra el que luchar, sino un visitante al que respetar. El perro bajó la parte delantera del cuerpo y apoyó suavemente la barbilla en la rodilla inmóvil de Silas. Dejó escapar un largo y estremecedor suspiro y luego se quedó inmóvil. Se convirtió en una estatua de pelaje negro, un guardián. Caleb sintió el cambio en el aire. Fue un cambio de presión, una quietud repentina que era más ruidosa que el ruido. Miró a Sarah. Tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no se movió. Ella también lo sabía. Caleb se levantó. Se acercó a la silla de ruedas. No comprobó el pulso. No era necesario. La expresión del rostro de Silas era definitiva. El comandante había sido relevado de su guardia. Caleb colocó su mano sobre la fría mano de Silas, cubriéndola. «Descansa, mayor», susurró Caleb con voz quebrada. «Misión cumplida. Está relevado, señor». Miró a Ranger. «Protégelo, Ranger», dijo Caleb en voz baja. «Guíalo a casa». Ranger no levantó la vista. Sus ojos ámbar estaban fijos en el rostro de su amo, mirando un horizonte que Caleb no podía ver. Caleb se acercó a la ventana. La nieve caía ahora más rápido, cubriendo el mundo de blanco. Pero mientras contemplaba la ciudad, las luces de las casas donde sus veteranos dormían a salvo, Caleb no sentía el frío del invierno. Sentía el calor del fuego a sus espaldas. Sentía el amor de la mujer que lo esperaba. Sentía el legado del viejo león que lo había salvado. En el corazón de la noche invernal, con la muerte en la habitación, Caleb Sterling finalmente sintió el primer aliento verdadero de la primavera. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor no se encuentra en las cuentas bancarias, los títulos o la fuerza física, sino en la capacidad de amar y el valor de estar ahí para los demás. El comandante Silas Vance pensaba que su vida había terminado porque ya no podía caminar, pero encontró un nuevo propósito cuando se dejó ayudar por un sargento herido y un perro leal. En nuestra vida cotidiana, a menudo construimos muros para ocultar nuestro dolor, tal y como hizo Silas. Tememos que nuestras cicatrices nos hagan indignos de ser amados, pero Caleb, Ranger y el equipo del refugio nos enseñan que nuestras cicatrices no son signos de debilidad, son la prueba de que hemos sobrevivido. Nos enseñan que a veces la única forma de sanar nuestro propio corazón es ayudar a sanar el de otra persona. Nadie es demasiado mayor, está demasiado destrozado o se siente demasiado perdido como para encontrar el camino a casa. Solo tenemos que estar dispuestos a abrir la puerta cuando el amor llama,
aunque parezca un perro embarrado en medio de una tormenta. Si la lealtad de Ranger y el vínculo entre estos dos soldados te han llegado al corazón hoy, dedica un momento a darle al botón Me gusta. Nos ayuda a compartir estas historias de esperanza con más personas que puedan necesitarlas. Comparte este video con un amigo o familiar que necesite recordar que nunca estás solo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que te reconforte el alma. Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti con corazones agradecidos. Te pedimos que bendigas a todas las personas que escuchan esta historia. Señor, sé un refugio para aquellos que están enfrentando tormentas en sus vidas en este momento. Consuela a los solitarios, fortalece a los débiles y guía a los que se sienten perdidos de vuelta a un lugar de paz. Recuérdanos, Señor, que al igual que Ranger, tú siempre eres fiel, siempre nos vigilas y nunca nos abandonarás. Rodéanos de personas que vean nuestro verdadero valor y danos el valor para ser ese apoyo para los demás. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en el amor inquebrantable de Dios, escribe Amén en los comentarios a continuación. Que seas bendecido y que siempre encuentres tu camino.